Y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, en Dios está darnos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? Señor, y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña todo eso. Buenos días con todos. Me van a disculpar que estoy un poquito afónica, pero qué gusto de verlos nuevamente y tenerlos en nuestra casa. También a los que nos están viendo por las redes, un saludo muy especial a todos. Y queremos en este día igualmente orar por las familias que tienen sus niños que van a las escuelas, colegios, inclusive universidades, para que este año sea de bendición, para que este año sea un año lleno de milagros de parte de Dios, que sea enviando ángeles para que les protejan a todos y también pidiendo sanidad por aquellos que están enfermos, para que sea Dios derramando su sanidad. Quiero también agradecer en este día la presencia de Edward, una familia muy querida por nosotros. Igualmente enviamos saludos a su esposita, a Rocío, a doña Chía, también a la mamacita. Y bienvenidos todos, bienvenidas todas. Espero que esta es una palabra un poquito dura, pero más que dura quisiera que sea una palabra de reflexión, del amor de Dios tocando nuestro corazón, que sirva no para tal vez disciplinar, no, de ninguna manera, sino es mejor ahora que después cuando ya no haya tiempo. Hoy vamos a hablar sobre una palabra que dijo Jesús. Yo me inclino más a lo que dice Jesús que a lo que dicen los demás apóstoles, profetas, porque Cristo lo decía de una manera muy sabia. Decía a través de palabras simples, sencillas, pero enseñanzas profundas que nos van a mover todo nuestro espíritu, todo nuestro ser. Nos podemos ir a Mateo capítulo 7, versículos del 21 en adelante. Voy a poner los lentes. ¿Están listos? Perfecto. Vamos a ver qué dice. La palabra de Dios nos dice así. Nunca os conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto se refiere prácticamente a la iglesia de hoy en día. En ese tiempo Jesús decía, vendrán en los postreros días muchos apóstoles, profetas, que dirán palabra de apostasía, es decir, no la verdad, que les engañarán. Por eso Cristo está diciendo, muchos, ¿qué quiere decir? Dentro de una iglesia hay muchos y muchos serán predicadores, pastores,
evangelistas, maestros, y quizá estarán seguros de que van a entrar al reino de Dios. Pero Cristo les dice que muchos se quedarán y que muchos de aquellos, Él les dirá, no los conozco, pero no en el sentido cognitivo de conocerle, sino en el sentido de que no hacían la voluntad de Dios, que lo único que estaban haciendo es alimentar el ego y quedar bien delante de los hombres. Y a veces eso es lo que está pasando. En las iglesias hay una lucha de poder para que los hombres les vean, les evasionen, como cuando existe, por ejemplo, un artista, que les aplaudan. Pero Jesús les dice que se quedarán, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Y nosotros queremos aquí decirles que la iglesia de Cristo somos nosotros y que cada uno de nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos su boca. Cada uno de nosotros somos escogidos por Él. Somos escogidos para hacer la voluntad de Dios. Y que Él nos va a dar esos dones, esos talentos, para llegar a ser lo que Él tiene planeado que tú seas. Que no es necesario ponerse tal vez en competencias. Porque lo único que Dios quiere es que tú seas conocido por Él de acuerdo a los frutos. Hay frutos de la carne y hay frutos del Espíritu. Los frutos de la carne son, ustedes saben, ¿en dónde está? En Gálatas. Los frutos de la carne son borracheras, peleas, distensiones, chismes, intrigas, etcétera, etcétera. Pero en cambio los frutos del Espíritu es la bondad, es el amor, la honestidad, el buen nombre, esa paz, esa tranquilidad. Y ustedes pueden ir y pueden revisar Gálatas y pueden decirse ahí en su casa haciendo un examen introspectivo. Había un maestro que nos decía, cuando yo estoy en un seminario, frente a muchos cristianos, y yo pregunto, decía él, ¿cuántos de los que están aquí, alcen la mano, están seguros que irán a la presencia de Dios, que serán salvos? Y él decía, yo tengo miedo. Y es un obispo. Yo tengo miedo de responder yo. A veces nos paramos aquí y oramos y decimos, Señor, perdónanos. No es porque hemos hecho daño a nadie, sino porque hasta de pensamiento pecamos. Somos humanos. Somos criaturas humanas que tenemos una parte instintiva y una parte cognitiva. Pero cuando oramos, cuando nos derramamos aquí en el púlpito y dejamos que Dios se haga cargo de todos nuestros afanes, problemas, entonces Él, que es justo, nos lava, nos limpia y nos levanta y nos dice, hijo mío, hija mía, porque el Padre amó tanto al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que a través de su sangre seas purificado. Y siempre pide perdón,
Si has pecado, abogado tienes en el cielo. Jesús es nuestro abogado. Pide perdón. Y lo mejor y lo más hermoso es liberarte. Cuando perdonas a todos. Cuando dices nada ha pasado. Todo está bien. Y todo tiene un punto. En decir de aquí para adelante. Se acabó como yo era. Por eso cuando nos bautizamos, dejamos en el fondo de ese río o de ese lugar por fe. Y sabemos que Dios hace lo mismo, se olvida de nuestros pecados. Y nunca más los saca a luz, jamás Él se acuerda. Pero sí quiero decirles, hermanos, respecto a esto, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces nosotros nos preguntaríamos, ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿En dónde yo puedo instruirme para hacer la voluntad de Dios? Aquí, en la palabra de Dios. Porque Él ya nos está advirtiendo. Él ya nos dice que muchos se quedarán, pero Él quiere con amor que tú no te quedes. Que en el día malo, en el día final de nuestros días, porque todos vamos a llegar a ese día. Pero aquí no quiero predicar sobre el final, sino sobre la vida, que estamos vivos. Solo que tenemos que hacer realidad lo que nos dice Dios. Lo que nos dice, preocúpate por agradar al Padre. Porque sabían, hermanos y hermanas, que existe un libro en el que todos los días el Señor apunta todos nuestros actos, todo lo que hacemos. Él va apuntando todo. Y en el día final, dice en Apocalipsis, que iremos al juicio, al trono de Dios. Y que allí nos dirá si te quedas en la presencia de Él eternamente o te vas al lago de fuego. Y también dice que aquellos que han sido llamados, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré y te llamaré buen siervo, fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y que estaremos en el libro de la vida eterna. Entonces nosotros estaremos ahí nuestros nombres. Pero esto no te predica. Muchas veces no te hablan de esto. Había un grupo, como bien leímos aquí en la palabra de Dios, en el fragmento de Mateo 7, del 21 en adelante, que dice, en tu nombre, Señor, hemos echado fuera demonios. En tu nombre hemos hecho prodigios, milagros. En tu nombre, Señor, estamos sanando. Pero Jesús les dice, nunca os conocí. Esto dijo nuestro Señor Jesucristo a este grupo. No los conozco. ¿Y usted qué quiere? Que ser conocido en este mundo por la vanagloria o por la soberbia del estatus. Porque a veces sentimos vergüenza de decir que vamos a un culto. Vayan a cualquier iglesia. La iglesia no hace el que usted sea salvo. Lo que hace que usted sea salvo es que cumpla de acuerdo a la voluntad de Dios. Que cumpla los estatutos, que cumpla las normativas, que cumpla las leyes del reino de Dios. Y el reino de Dios se acercará a su vida. Muchas veces decimos, predican hermoso, pero se murió alguien. Es un castigo. No, no es un castigo. Los que nos quedamos todavía tenemos algo que hacer. Los que se fueron ya cumplieron.
dejaron de sufrir, dejaron de sentir hambre, frío, sequedad, soledad. Usted sabe por lo que está luchando. Usted sabe qué es lo que le angustia cada día, cada mañana. Y no tenga miedo. Tenga esperanza. Que Dios hoy nos está llamando la atención y nos está diciendo, vuelve a empezar. Te prefiero que tú seas frío a que seas tibio. Porque a los tibios, que dice la palabra de Dios, los vomitaré de mi reino. Entonces nosotros debemos todo esto tomar en cuenta. No vamos a cualquier lugar. No es como vamos al cine, nos sentamos y solo esperamos la diversión. O vamos a un programa, esperamos la diversión. Aquí venimos a derramar nuestro corazón y a decirle al Señor en forma humilde, heme aquí, Señor. Aquí estoy. He hecho lo que tú quieres que yo haga. He hecho la voluntad de Dios. Podríamos estar en cualquier lugar. Hay muchas personas que podrían y tienen la posibilidad de estar fuera del país, trabajando y ganando muy bien. Pero ¿será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que derrames y destruyas lo que Él ha construido? Siempre piensa antes de tomar una decisión. ¿Esto le agrada a Dios o no? ¿Sí? Jesús un día vio a muchos de sus seguidores, porque no eran aún discípulos. Los miraba como ovejas sin pastor. Los miraba que corrían unos por un lado y por otro. No sabían qué hacer. Cuando viene un terremoto, cuando viene una desgracia, nos quedamos así muchas veces, como gallinas sin cabeza, sin saber por dónde ir. Pero Jesús dice que Él tuvo misericordia. Y que Él se fue a una montaña. Esto está en Mateo capítulo 5. Y les habló sobre el sermón del monte. No sé, Edward, si me puedes ayudar con los primeros de Mateo capítulo 5. El sermón del monte. Nunca se olviden de este sermón, que es muy importante. ¿Sí? O el que llegó, entonces, dígame amén y me ayuda leyendo. Sí. El capítulo 5 hasta donde yo les diga. Par. Sí, desde el 1. ¿Ya? ¿Ya? Y cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como Dios. Dichosos los que tienen hambre, sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Amén. Vamos a leer de Mateo 5, el versículo 13. ¿Qué nos dice el Señor a aquellos que hacemos la voluntad de Dios? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera
degollada por los hombres. Obviamente, nosotros podríamos decir, tenemos un quintal de sal, pero si no cumple el propósito, no sirve para nada. Igual también aquí dice que nosotros somos la luz del mundo, porque fuimos quitados de las tinieblas a esa luz extraordinaria. Es decir, que hoy nosotros ya no caminamos en oscuridad. Todo lo que nosotros hagamos a partir del momento que recibimos a Cristo, todo lo que hagamos, perdón, ya será porque queremos, porque lo hacemos con conciencia. ¿Sí? Y en el versículo 15 nos dice, enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Dando la palabra, ustedes leyendo la palabra, viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, porque por gracia fuiste salvo y por gracia tienes la salvación. Entonces, Dios dice que tú serás la luz. En tu hogar serás la luz. Ya no hay un desorden, sino va ordenándose las cosas. Porque a veces cuando Cristo no está en nuestro corazón, la vida es un desorden. Pero cuando ya la palabra me edifica, me redarguye, yo cambio. Ya no estoy en necedad, empiezo a cambiar. Si antes era orgullosa, ya no soy orgullosa. Si antes me vanagloriaba por los éxitos que tenía, ya no me vanagloriao por eso, sino me contento por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Antiguamente siempre se hablaba de que los profetas eran los hombres escogidos por Dios. Eran aquellos a los que Dios los escogía. Porque ustedes saben que en el Antiguo Testamento todavía no se rompía el velo. Jesucristo no había muerto todavía. Su sangre no nos había limpiado. Entonces solo ellos eran los que tenían la revelación. Y en las familias, cuando tenían un problema, alguna situación que tomar una decisión de vida o muerte, iban donde el profeta, donde el hombre de Dios, para que les guíe. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que son luz. Pero lamentablemente hoy cualquiera se llama profeta. A veces te profetizan cosas de su propia concupiscencia o de su propio anhelo, deseo, pero no viene de parte de Dios. Entonces se llaman profetas, se llaman maestros, etcétera, etcétera. Pero el Señor dice que un hombre de Dios es el que ayuna, es el que busca de Dios, es el que topa con la llave el corazón de Dios. ¿A través de qué? De la oración. El que ora, el que se derrama. Por eso cuando ustedes vienen acá y a veces se les dice pasen al púlpito, derrámense. Que tengas ese sentir, esa reverencia a Dios. Que a veces creemos, vamos allá, pero no, un ratito nomás, yo voy por pasar el tiempo. No estamos pasando el tiempo. Estamos adorando a Dios. A Dios. Si estuviera aquí el presidente de la República, ¿acaso no estaríamos todos atentos a ver qué dice? ¡Qué honra! No se diga Dios, nuestro Padre Celestial. Bueno, todas estas palabras están dirigidas a la iglesia, a los cristianos, pero Dios dice, no todo
Esto quiere decir que no todos van a ser salvos, lo que ya les había explicado. No todos, no todos. Ahí hará el Señor de acuerdo a nuestros actos. Y también tenemos que tener muy en cuenta que el Señor nos dice que no todo el que le llame Señor, Señor. En hebreo dice Adoní, Adoní. No todo el que me diga mi Señor, mi Señor. Solo aquel que hace la voluntad del Padre. Solo ellos. Tenemos que hacer la voluntad del Padre. Si a usted la han escogido y lo han escogido para que usted esté dentro de la honra de predicar, honre, viniendo al culto, trabajando por ese ministerio, haciendo las cosas para Dios, no para engordar el ojo del hombre. Debe empezar a vivir una vida de sometimiento a Dios, entregado. Sus palabras deben ser el sí y el amén. Ya no tiene que haber falsedad. Esta palabra es para despertar a la iglesia, para que recapacite, reflexione. ¿Por qué nos invita a que nos demos cuenta? A que no basta con decir Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre y cumple su palabra. Debemos cumplir la palabra de Dios. Dios por gracia nos salva para obedecer la palabra y vivir la palabra. Deja que el Espíritu Santo trate contigo, pero tenga hambre y sed de que el Espíritu Santo te envuelva, de que el Espíritu Santo te guíe. Muchas veces nos apartamos de Dios y tomamos caminos diferentes. Y es como cuando nosotros tenemos el cosito donde guardamos el queso y está protegido de cualquier bacteria, cualquier insecto. Pero si le quitamos esa protección, cualquier parásito puede ingresarse. No estamos protegidos. Y parásitos pueden ser cualquier cosa. Cuida a tu familia, cuida tu hogar. Ama a tu familia. Si es que estás pasando mal, vuelve a empezar. Vuelve a reenamorar si es que con tu esposo o tu esposa están mal, vuélvanse a enamorar. Acuérdense de los pequeños detalles, cómo le conquistaste a él o a ella. Perdona si te lastimó. De todo corazón, olvídate, como Cristo también se olvidará de todo lo que le hemos ofendido. Olvídate, perdona. ¿Qué de difícil hay? Perdonar. Ayer decían en este programa tan hermoso, Alas para el Cielo, de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Mi agradecimiento eterno para ellos. Ellos decían, ¿por qué estar en luchas? ¿Por qué estar en contiendas? ¿Por qué la humanidad está en peleas, en faltas de perdón, cuando la vida es como un soplo? Es como una neblina. Hoy estamos y quizá mañana ya no estamos. Mientras tanto, sonríale a la vida. Que estas manos sean útiles, no solo porque reciban dinero, útiles en cualquier momento. A veces a nosotros nos llaman. Acá está una persona que está sufriendo y vamos, dejamos de todo y nos vamos. No vamos en pos de que nos den nada. Vamos a orar. Vamos a llevar una palabra. Gracias a Dios. Tengo también una profesión humana, como es la psicología, que también la pongo al servicio. Y usted también tiene dones, atributos. Usted también sabe lo que tiene que hacer. Es tiempo de edificar este mundo. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de no decir esto no puedo hacer. Todo lo puedes.
Jesús le dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero también nos dice Santiago, pero no por obras, para que nadie se gloríe, sino por el amor. ¿A quién? A Dios. A Dios. Que lo que hace tu mano derecha no sepa tu izquierda. Hazlo con amor. Y el Padre que está en los cielos, como cuando oras en lo escondido, en lo público, te va en el público, en la parte pública, Él te va a levantar y te va a glorificar. Amén. Dice también la palabra de Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuando Jesús estaba en el monte de Getsemaní, sabía que iba a ser entregado. Sabía que lo iban a crucificar en horas. Y lloraba, dice que sudaba sangre, gotas de sangre. Es una, ¿cómo podríamos? Una parábola. Gotas de sangre, ¿cómo sería el dolor de haber dirigido a mucha gente? Lo abandonaron. Y sabía quién lo iba a traicionar. Y sabía quién lo iba a negar. Y sabía quién iba a ser incrédulo de no convencerse de quién era Él. Pero Él dijo, mirando al cielo, Padre, que se haga tu voluntad, mas no mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Él se dejó en cero su voluntad. Y muchas veces debemos decir eso. Hágase tu voluntad en mi familia. Hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad en mis sueños, en mis anhelos. No quiero que sean pesimistas. Luchen por lo que ustedes desean, pero siempre bajo la voluntad de Dios. Y Él, que es un Padre amoroso, les va a dar todo lo que ustedes quieren. La falta de perdón, sabían que es una raíz de amargura. Limpia tu vida, quita esa falta de perdón, porque eso no te va a dejar vivir en paz. Porque muchas veces la gente, ¿qué dijo Cristo? Perdónales, porque no saben lo que hacen. Perdónales, porque no saben lo que hacen. Y tú tampoco sabes esa persona cómo está, tal vez de lastimada. ¿Qué frustraciones tendrá en el alma? Que te quiere arañar, que te quiere lastimar. Pero el Señor dice, perdónales, perdónales. Sean dóciles. Abracen la palabra de Dios. Abracen a sus familiares. Todavía hay tiempo. Únanse como familia nuevamente. Si alguien te pide la camisa, dale también la capa. Si alguien te pide que camines con él 1 milla, camina 2. Entonces sabrán que son mis discípulos. Pablo de Tarso, para terminar. Pablo de Tarso un día era un perseguidor de cristianos. Tenía bajo su brazo las cartas para salir a crucificar a cristianos y llevarlos a Jerusalén para que nieguen la fe que tenía hacia Dios. Pero se vio en el suelo él, un rabí, un maestro, un fariseo, un romano. ¿Qué más podía tener Pablo? Un hombre adinerado. Pero se vio en el suelo ciego. Y cuando se preguntó, ¿qué quieres? ¿Quién eres? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y ahí humillado le dijo,
¿qué quieres que haga? Y lo mandó a la casa de un profeta, una casa humilde, pero donde iba a encontrar la luz, donde iba a encontrar la sanidad, donde iba a encontrar el perdón, y donde fue levantado como uno de los mejores exponentes del cristianismo. ¿Quién eres tú? Pongámonos de pie. Hacemos nuestros brazos llenos de la convicción de que Dios es real, que Dios es real. Y allí donde usted está, abrace a su familia, a los que están con familia. Y dígale: Señor, tú has hablado a mi corazón. Y lo único que queremos es que en el día, Señor, que llegue el final, tú nos digas: buen siervo fiel, en lo poco te he sido fiel, en lo mucho te pondré. Y que no nos digas: Señor, yo nunca los conocí, apártate de mí, hacedores de maldad. Queremos que sea de un agrado, como un olor fragante que sube hasta tu trono. Aquí estamos como familia, aquí estamos como siervos tuyos. Queremos agradarte, y en todo lo que hagamos, Señor, que sea bajo tu voluntad. Hoy, en el nombre de Jesús, yo extiendo la bendición para cada uno de los que están aquí y los que están mirándonos, y también de aquellos que no han venido, para que con ese cordón de 3 dobleces estén atados al corazón de Dios, haciendo la voluntad de Dios, para que sean protegidos en estos tiempos turbulentos. Señor, te pido en el nombre de Jesús que derrames tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.